Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles. No te lo puedes perder. Aquí estamos en La Espada de Damocles otra vez, para continuar hablando del tema de Jesús, de Cristo como arquetipo, de Jesús y de Cristo, de las dos cosas, porque Cristo tiene más que ver con un formato humano, mientras que, bueno, Cristo tiene que ver con un formato más arquetípico, más trascendental. Estoy poniendo una melodía de fondo aquí, ahí la tenemos, a ver si se escucha, ahí va. Es una melodía que ha grabado mi hijo con su guitarra y que nos puede servir muy bien de fondo. Ya la he puesto en alguna otra ocasión también. Así que bueno, estamos recorriendo los distintos eventos como si fuera una especie de vía crucis, solo que no se remite solamente a ese camino de la cruz de Jesús, sino que tiene que ver con distintos momentos de su vida donde vimos básicamente desde la Anunciación hasta la Asunción de la Virgen, que es el final. Y estamos ahora muy cerquita de comenzar con la resurrección y la ascensión de Jesús. Estamos en la etapa donde Jesús acaba de morir, viene el tema de la piedad, de la tristeza de la Virgen, y estuvimos viendo lo que significaba esto. Entonces dice Edinger, desde que Jung comenzó a hablar con los muertos, y fíjese qué frase, Jung comenzó a hablar con los muertos. Usted dirá... Momento, ¿qué es eso de hablar con los muertos? Bueno, Jung tuvo una experiencia, tuvo una enfermedad y a partir de ahí se le aparecieron, digamos, unos seres que le hablaban y decían ser justamente seres fallecidos, le pedían su ayuda, su colaboración, y Jung, bueno, empezó a colaborar con ellos, a ayudarlos, como quien dice, vio Poltergeist, esos de ve hacia la luz, sigue esa luz y piérdete ahí, no vuelvas más, una cosa así. Entonces Jung empezó a ayudar a estos fallecidos a que pudieran encontrar otra vez su camino, y a través de eso él encontró una dimensión fehacientemente profunda en su vida. Es decir, hasta ese momento él había desarrollado una labor psicológica, entre comillas, normal, bastante adecuada al progreso científico, intentando más o menos coincidir con todo lo científico, pero bueno, a partir de este momento no. Él rompe con eso y realmente se da cuenta de que el mundo arquetípico es un hecho. Y recordemos esto que es muy muy importante, la simultaneidad de expresión. Es decir, mucha gente dice, bueno, si existe entonces el mundo arquetípico, los parientes fallecidos no son parientes fallecidos, son arquetipos, son, no sé, productos del inconsciente, complejos autónomos, lo que uno quiera. O sea, todo lo psicologiza, ¿no es cierto? No. En realidad hay una coexistencia, así como dice la tabla esmeralda, la tabula smaragdina de la alquimia, como es arriba es abajo. Es decir, como es adentro es afuera, como es aquí es allí, como es allí es aquí. Eso quiere decir que una cosa no niega a la otra. Que yo puedo ver todo psicológicamente y a la vez verlo expresado exteriormente. Porque esta idea que tenemos de que si una cosa está acá no está allá, tiene mucho que ver con la idea cartesiana de la separación de alma y cuerpo, ¿no? De espíritu y materia. Y eso nos trae problemas, porque acabamos pensando que las cosas son o blancas o negras, que están aquí o están allá. Entonces decimos, bueno, si es psicológico todo, no puede ser físico. Como si la fisis estuviera separada de la psiquis. Y es lo mismo. Entonces, soñar, no sé, que me estoy cayendo y me golpeo y despertarme con un moretón, no es contradictorio. Es parte de lo mismo. Porque yo puedo haber creado ese moretón físicamente por la sensación que tuve, de la misma manera que cuando yo tengo ira me pongo colorado.
y si, no sé, me pongo muy nervioso y estresado, me puede salir, qué sé yo, una contractura, un sarpullido en la piel. Es decir, la fisis y la psiquis están siempre conectadas, van de la mano. Esto quiere decir que cuando hablamos de Jesús o de Cristo como arquetipo, no estamos diciendo que ya no fue un ser histórico como usted o como yo, ya no, no sé, los milagros son todos psicológicos, ninguno pudo haber sido real. No, hay una coexistencia de lo que pasa dentro con lo que pasa afuera. Una cosa no niega a la otra, justamente son expresiones variadas del mismo principio. Entonces Jung empezó a hablar con los muertos. ¿Con qué muertos hablaba? Bueno, hablaba con muertos. Muertos, lo que se entiende por un muerto, gente que se murió, como también hablaba con principios de la psique. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Y además esos muertos tenían historia, eran muertos, que ahora no me acuerdo, pero eran particulares que habían nacido en cierta época, eran como soldados que se habían quedado rezagados de no sé qué, y él les tenía que ayudar a volver a casa. Entonces, estaban insertos en la historia, al mismo tiempo eran concretos, personas con nombre y apellido, y al mismo tiempo principios psicológicos. O sea, pertenecían al ámbito teológico como espíritus, pertenecían al ámbito histórico como seres que vivieron y pertenecían al ámbito psíquico como fenómenos. Así que bajo esa perspectiva es que analizamos a Jesús. No lo entendamos entonces, de ahora en más, como cosas, compartimentos separados, donde o es una cosa o es la otra. Entonces él hablaba con muertos y desde ese momento sintió que su vida ya no le pertenecía individualmente, sino que estaba consagrada. La palabra consagrada es una palabra muy bonita, significa con lo sagrado, ¿no? Junto con lo sagrado, volverse sagrado, sacralizarse. Entonces cuando uno se vuelve sagrado es como la transfiguración, uno cambia de aspecto, uno es un hombre nuevo, un hombre en este caso dedicado a lo inconsciente o a Dios. Podría haber sido una persona que tuvo una experiencia mística y a partir de ahí se entregó a Dios. Son distintas formas de presentar la misma cosa. Pero Jung tuvo una experiencia de lo que llamaríamos lo numinoso. No lo luminoso con L, sino lo numinoso, del numen, ¿no? De lo numénico. Y eso es lo inconsciente. Él tuvo una experiencia en la forma de estas visiones y conversaciones, supo que eso estaba ahí. Como Pablo de Tarso tuvo su experiencia de hablar con Jesús y tantos otros. Entonces, dice, el ego ahora responde a una autoridad mayor y se relativiza. El ego responde ahora a una autoridad mayor y se relativiza. Hasta ese momento, yo soy el dueño de mi destino. Yo decido lo que quiero, porque no creo que haya nada por encima de mí. Esa es la posición racionalista y es la posición también religiosa, común, creyente, la que dice, bueno, hay un Dios por arriba mío que lo maneja todo, pero bueno, como lo pone tan afuera, como que es un principio que está ahí fuera, me toca y no me toca, ¿no? Es decir, yo le pido cosas, pero bueno, está ahí fuera, yo hago mi vida, cuando me acuerdo me conecto como si fuera un cable que se enchufa, y cuando no, no. Bueno, cuando uno tiene una experiencia de lo luminoso, que no necesita ser que baje el arcángel Gabriel, pueden ser más simples, ¿no? Como certezas, como intuiciones, como sensaciones vehementes y concretas y unidireccionales. Bueno, a partir de ese momento es como que hay un cambio, no hay vuelta atrás. Es como cuando dicen eso de eres persona nueva, hombre nuevo en Cristo, o has renacido, has nacido de nuevo. Es decir, es eso. En la India le llaman el Dvija. El Dvi, dos, Janma, nacer. El doble nacimiento, el que ha nacido de nuevo. Todo Brahman en la India es un Dvija. Es alguien que nació de nuevo. Pero bueno, el que recibe una iniciación espiritual, sea con un gurú, sea como monje cristiano, recibe inclusive un nombre nuevo. Se llamaba Juan hasta ese momento y ahora lo pasan a llamar, qué sé yo, Crisóstomo, ¿no? Por un padre de la iglesia se llamaba Crisóstomo. Bueno, creo que era Juan Crisóstomo. Ahora el tipo se llama
Antes era Juan, ahora es Crisóstomo. Y todos lo llaman Crisóstomo, haciendo referencia a que hubo un cambio. Ahora, este es un cambio deseado a través de ponerse un nombre. Es el camino contrario, ponerse un nombre a ver si ocurre el cambio y a ver si lo propicio. Está muy bien eso. Sin embargo, hay otras veces donde lo luminoso se manifiesta y el cambio, te hayas cambiado o no de nombre, ocurrió. Y el ego se relativiza. Ahora ya sé que, como dice San Pablo en sus epístolas, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es como una declaración, es como decir, ya sé que ahora yo ya no soy el eje del universo, hay más. Hay más. Como decía Shakespeare, there are more things between heaven and earth than what your eyes can behold. Hay más cosas entre el cielo y la tierra que lo que tus ojos puedan contemplar o lo que hayas soñado alguna vez tu filosofía en otras versiones. La pregunta decisiva, dice Jung, es esta, y se la va a hacer Filemón. ¿Qué te parece, Filemón? ¿Te animás? Por supuesto. La pregunta es, a ver, Filemón, ¿estás conectado con lo infinito o no, pibe? Ese pibe se lo agregaste vos. Sí. Bueno, la pregunta decisiva es esa, ¿estás conectado con lo infinito o no? O sea, vos vas a la iglesia, comulgás todos los domingos, vas a la sinagoga y haces los rezos, vas a la mezquita los viernes y durante toda la semana haces el salat, no sé, hiciste todos los preceptos de tu religión, lees el Corán, la Biblia, el Bhagavad Gita, lo que fuera, haces buenas acciones, caridad, pero ¿estás conectado con lo infinito? Es decir, como en términos así cristiano-evangélicos, ¿has nacido de nuevo? Vio que Juan el Bautista decía, yo bautizo con agua, pero después de mí viene uno que bautiza con fuego. Ahora, ¿has sido bautizado con fuego? Es decir, ¿has tenido una experiencia de lo luminoso? Y vuelvo a repetir, no quiere decir ver que el cielo se abra y que desciendan los ángeles. Quiere decir realmente tener un fuego, una pasión, algo que digas, no hay nada más importante que esto es todo para mí. Yo quiero realmente comprender, abrirme, trascender, romper unas barreras que parecen insalvables hoy. ¿Está eso en tu vida? Si la respuesta es no, es triste, porque simplemente vas a pasártela cumpliendo sacramentos, rituales y organizaciones, instituciones y demás. Que no está mal, vuelvo a repetir, es una especie de mientras tanto y además es propiciante, es decir, o propiciatorio. Uno va haciendo esas cosas y bueno, es como que va abonando el camino para, ¿no? Es como, por decir, pensar que uno ya tiene lo que todavía no tiene te ayuda a que lo tengas. Es como si yo tengo miedo, pero me hago el valiente, me hago el valiente, me hago el valiente. Bueno, el valor en algún momento va a venir, porque estoy inclusive poniendo la postura de valiente, cara de valiente, digo cosas que diría un valiente. Bueno, estoy generando todo como para que más o menos el terreno esté muy abonado. Eso es lo que hace cualquier religión. Va generando un ambiente propicio para que cuando realmente pueda manifestarse esto ya esté todo preparado. Es más fácil, pero no es la cosa, ¿eh? No hay que confundir el dedo con la luna. Entonces la pregunta decisiva es esa, ¿estás conectado con lo infinito o no? Ahora vamos a ir a la resurrección y la ascensión, que es el siguiente punto, que es cuando Jesús finalmente, después de haber estado esos 3 días, a nivel temporal se supone que en el calendario litúrgico, ¿no? En la vida real, ¿no? En el calendario litúrgico, un jueves lo entregan, el viernes muere, el sábado desciende, lo entierran y desciende a los infiernos o al limbo, y el domingo resucita. Bueno, esto es lo que vamos a ver ahora, resurrección y ascensión. Que a nivel temporal, de hecho mañana sería la Pascua de Resurrección, en lo que está ahora, en la fecha en que estamos. Dice, cuando el ego se sumerge en lo inconsciente, parece como si lo acostumbrado se hubiese perdido, ¿no? Lo acostumbrado, lo que estamos acostumbrados, desaparece, como si se hubiera perdido para siempre, pero regresa transformado y habiendo vencido al mal. Cuando usted se sumerge como ego en lo inconsciente, por un momento
parece que todo estuviera perdido. Por un momento parece que su identidad, porque tengan en cuenta esto, usted se está disolviendo, está haciendo lo que llamaban los antiguos alquimistas una solutio. Usted se está disolviendo en lo inconsciente. Cuando su ego se abre a todo esto que el inconsciente genera, emociones, pero de las más profundas, usted está bajando al limbo o el descenso a los infiernos, si le quiere llamar así, el nequia de los griegos. Cuando usted hace eso, usted está ausente del mundo superior. Si yo soy Ulises y quiero bajar a hablar con el sabio Tiresias al Hades, bueno, durante el rato que esté abajo no estoy arriba. Una de dos, o estoy arriba o estoy abajo. Entonces, de la misma manera, cuando uno se mete en este mundo de lo inconsciente, bueno, uno deja de estar tanto en lo consciente. Por lo tanto, traducido, quiere decir que ante los demás usted está ausente. Usted no es el mismo, usted está apagado, usted está en una especie de suspenso. Está enterrado. Cuando lo meten bajo tierra, Jesús estuvo enterrado. Cuando usted está enterrado, el mundo sigue menos usted. Usted no está. Entonces, en este proceso, hay que saber que en este proceso de encuentro con la sombra, de descenso, bueno, hay un tiempo que usted va a estar bajo tierra. Es decir, quizá esté ausente de reuniones sociales, quizá esté ausente de ir al bar, no le interese tanto ver el partido de fútbol, sus amigos medio que no lo reconozcan, que digan quién es este, qué le pasó, lo vemos raro, ya no tiene motivación, no lo vemos diferente, no responde, pareciera estar abúlico, desinteresado, ya no le apasionan estas cosas. ¿Quién es? ¿No? Cuando usted está en la tumba, todos se olvidan de usted, porque usted ya se murió. Esa es la mortificatio, es la muerte, y es una solutio también, es una disolución. Entonces, pero después usted regresa transformado, habiendo vencido al mal. Vencer al mal no quiere decir eliminar al mal. Si no, lean el Apocalipsis, último libro del Nuevo Testamento, y va a ver que el diablo es vencido, mas no matado. Al diablo no lo matan. El diablo no muere. Es como el malo de las películas, que al final no muere y siempre queda para que hagan otra secuela, y otra, y otra, y otra, y después va por la número 17, porque siempre al final le cae un edificio encima, pero el tipo de alguna manera, al final de la película se ve que se mueve una piedra y asoma la mano del tipo, y así da para otra película. Esto es lo mismo. ¿Por qué se cree que el que hace las películas las hace así? Porque se está reflejando cómo pensamos. ¿Por qué se cree que el Apocalipsis funciona así? Porque así estamos hechos los occidentales. Entonces, al mal nadie quiere destruirlo. Todos queremos relegarlo, controlarlo, vencerlo. Vencerlo quiere decir integrarlo en este caso. Es la coniunctio, ¿se acuerda? Integrar. Jesús baja al limbo e integra salva a los justos. Salva a David, a Salomón, a Saúl, a todos los que se habían portado bien. Samuel. Pero los que se portaron mal, ¿qué pasa? Los deja ahí. Es decir, no se redime toda la sombra, se redime gran parte de la sombra. Por eso la individuación es un proceso eterno. Eso que quedó ahí genera más adelante va a haber más. Y así funciona nuestra cultura, fíjese, nosotros no solemos ir a cortar los problemas de raíz, nosotros podamos un poquito el árbol. Entonces decimos, por ejemplo, ¿qué tenemos problemas con qué? ¿Con los afganos? Vamos a bombardearlos. Y no se dan cuenta los yanquis, en este caso, que bombardeando a los afganos, después les surge otro problema más, que es que los afganos se alían con los otros tales y van y les bombardean, no sé, las Torres Gemelas. Y después de eso, ¿ellos qué hacen? En vez de, por ejemplo, integrar, como haría un taoísta, el bien y el mal, todo eso, y entender que los otros son igual que él y vivir en paz, no. ¿Qué hacemos? Vamos con más bombas y destruimos más todavía para que los otros se alíen otra vez y vuelvan. Y en el interín nosotros decimos que vencimos a todos. Mirá cuántas bombas les tiramos, los hicimos polvo a todos. Ya no queda nadie, quedaron 3 nada más. Esos 3 esperan, se reproducen, guardan el odio que tienen y después son millones y nos hacen de nuevo lo mismo. Entonces, siempre la cultura occidental funcionó así.
desde que inició hasta ahora, más o menos, siempre. Siempre repetimos la misma historia. En mi vida personal, en su vida personal, hacemos lo mismo, hacemos lo mismo. Tendemos a querer ser buenos a nuestros ideales, perfección, verdad, paz, amor, ideales grandes a los que queremos adherirnos, pero siempre queremos un amor sin odio, una paz sin guerra, una perfección sin error, y así siempre queremos un lado de la cosa nada más. Y no nos damos cuenta que así creamos el otro polo, que eso genera la famosa enantiodromía, que significa correr hacia el opuesto. Es decir, en algún momento vamos a ir al opuesto, o sea, al encuentro del opuesto, porque el opuesto lo pospusimos, es más, lo generamos, ¿no? Entonces, pues tenemos una visión, los occidentales, muy corta. Nosotros vemos lo corto, vemos que haciendo esto hay paz. Sí, pero para hacer esta paz mataste a toda la aldea que tenías ahí al lado y a las 25 que la rodeaban. Eso generó un odio terrible entre todos esos que tarde o temprano van a vengarse. Pero no nos importa, nosotros decimos que hay paz. Esa es nuestra mentalidad. Entonces, regresa transformado Jesús, habiendo salvado, liberado a Adán y compañía, ¿no? A Moisés, a Abraham, a todos los buenos, y a los otros los deja ahí. En Lucas 24:16, ya le digo, Lucas 24:16, último capítulo de Lucas 16, dice, pero no lo reconocieron. No lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Esto es en el camino a Emaús. Cuando Jesús, ya resucitado, se les aparece a los discípulos, él regresa transformado. Y ellos van caminando ahí, camino a Emaús, y él se les aparece y les empieza como a conversar y les dice cosas como... ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, acá estamos, caminando un ratito. Hace calor, ¿no? Sí, un calor impresionante. Y el pronóstico dice que mañana va a ser más calor todavía. 72 grados, acá en Israel es así. Sí, sí. Es terrible. ¿Y qué tan... ¿Para qué van a ese Maús? Bueno, tenemos cosas porque murió un tal Jesús. No sé si lo conocés. ¿Lo tenés a Jesús? No, no lo ubico, no sé quién es. ¿Quién es? Pero debe ser el único que no conoce a Jesús de Nazaret. Es uno que crucificaron y nosotros éramos discípulos de él. ¿Y era bueno el Jesús ese? Sí, era buenísimo. Pero bueno, todavía no entendemos bien el tema, por qué lo mataron, ¿viste? Porque si era el Mesías y lo mataron, estamos un poquito desanimados. No sé, ¿cómo te llamas? Carlito me llamo yo. Ah, Carlito, ¿querés venir con nosotros caminando? Ahora dentro de un ratito nos sentamos y jugamos un rato a las cartas. Bueno, dale. No lo reconocían, porque tenían los ojos velados, dice el verso. Dice, ¿qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó él. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó Jesús. Lo de Jesús de Nazaret, le respondieron. Ve que esto que le estaba yo dramatizando no es tan distante de esto. Era un profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y le va contando toda la historia, ¿no? Fíjese cómo no lo reconocían. Cuando una persona vuelve del limbo, habiendo tocado lo inconsciente, habiendo llegado a estos puntos profundos, y no le digo cosas extrañísimas, imagínase un tipo que hizo terapia psicológica durante un tiempo. Cuando se vuelve a encontrar con sus amigos es otro. No lo reconocen, no lo reconocen, lo conocen, pero no lo vuelven a conocer, no lo reconocen, no lo ven, ahora no lo ven. No saben quién es. Dice, ¿quién es este tipo? Este era el que estaba con nosotros y ahora no le gusta esto, no le gusta lo otro, no se ríe de la misma broma, lo vemos cambiado. ¿Quién es? ¿No le ha pasado alguna vez a usted volver después de un tiempo a integrarse, a acercarse a algún grupo humano y que no pegue usted con el grupo? Esto mismo le pasaba a Jesús, que sentía que no lo reconocían, que ellos tenían como los ojos vendados. Dice
María Magdalena, fíjese, en Juan 20, del 16 al 17, del 16 al 17, no, del 11 al 17, perdón, del 11 acá, dice 9, 10, 11 acá. Pero María se quedó afuera, los discípulos regresaron a casa, pero María se quedó afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto, les respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. No sabía que era él, lo vio, pero es otro. Cuando una persona realmente toca lo inconsciente, se transforma. Cuando una persona tiene un encuentro con Dios, se lo digo en términos religiosos, se transforma, es otro. Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, fíjese, que era un jardinero, estaba totalmente descolocada, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó, Raboní, que en arameo significa maestro. Suéltame, le dijo él, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. Fíjese, le pasó lo mismo a María Magdalena, que lo quería un montón. No lo reconoció. Entonces, cuando uno tiene una experiencia profunda, espiritual, trascendental, uno cambia, uno se convierte totalmente en eso, en otra persona. Nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a info-espadaweb@gmail.com para informarte y desde ya muchas gracias por ello. Entonces, los 11 discípulos también que dudan, fíjese en Mateo 20, espere que voy a hacer una cosa acá con la cámara para que no se tilde, a ella le gusta grabar de a media horas. Entonces, los discípulos que dudan es Mateo 28, 16 al 17 también. Ahí me pasé. Volvemos atrás. Volvamos. Mateo, de nuevo, así le dejo tiempo para que lo busque en su casa, que debe tener la Biblia en la mano, a ver si la tiene. Mateo 28, 16 al 17. Esto es clase de Biblia. Los 11 discípulos fueron a Galilea. Galilea era la provincia donde vivía Jesús. Nazaret estaba dentro de Galilea. Y a la montaña que Jesús les había indicado. ¿Se acuerda que le dijo, vuelvan a Galilea que voy para ahí? Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. ¿Por qué dudaban? Si había estado muerto y ahora estaba vivo. Porque no lo reconocían, no se daban cuenta fehacientemente de que era él. No veían en esa persona una concordancia con lo que era antes. Algo había cambiado y mucho. Entonces, cuando usted conoce a lo profundo, usted cambia hasta para usted no se reconoce. Porque acuérdese que también estos discípulos son partes de nuestra propia psique. Es decir, usted se mira y se pregunta, ¿quién soy yo? Yo no me reconozco. Escúchame, ¿quién sos? Porque, ¿cómo puede ser que no te guste lo que me gustaba la semana pasada? ¿Qué pasó acá? Acá hubo gente. ¿Que me abdujeron los extraterrestres y soy otro? ¿se da cuenta? Hay algo que cambia ahí. Otros dos discípulos de camino a Emaús, en Lucas 24, por si le quedan dudas todo esto, mire todos los que le estoy mostrando. A ver, Lucas 24, del 13 al 16. Ahí. Aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús. Se ve que los primeros que le dije no era hacia Emaús, se irían para otro lado. A unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que les había acontecido.
No, no, es esto mismo, sí. Lo que pasa que es por otro evangelista, debe ser. Mientras hablaban y discutía, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Ah, no, es el mismo verso, pero que empezaba desde un poquito antes. Los 11 de nuevo, fíjese, más Lucas 24, Lucas 24, verso 36. Eh, Dice, todavía estaban ellos hablando acerca de esto cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Aterrorizados, mire lo que le digo, aterrorizados, creyeron que veían un espíritu. ¿Por qué se asustan tanto? Le preguntó él. ¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como me ven que los tengo yo. Ellos se asustaban porque no reconocían que era él, además de que porque pensaban que podía ser un espíritu, no, no encontraban conexión entre su recuerdo y lo que veían ahora. Eh, porque fíjese esto, si usted dijera que se asustan porque ven un espíritu nada más, en las otras ocasiones no se asustaron, no estaban asustados, simplemente lo ignoraban, hablaban con un tipo como si fuera otro, no sabían quién era. María lo mismo. En Juan, por último, y ya con esto lo dejo en paz, Juan 21, 4, 21:4 dice, al despuntar el alba Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era él. Entonces él, como para fastidiar, le dijo, muchachos, ¿no tienen algo de comer? No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron y sacaron una cantidad de pescados increíbles. Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Entonces, él se presentó, no lo reconocieron, les dijo algo que era habitual en él, como también en otra ocasión les parte el pan y se los da. Es decir, si uno deja de ver un grupo de amigos, tiene una profunda transformación interior, se conecta con estas cosas de lo inconsciente, y 5 años después vuelve con el grupo de amigos, no lo reconocen. A menos que uno haga alguna cosa que hacía antes, algún chiste que antes hacía, tener una respuesta parecida a la que antes tenía, algo. Si no, no lo reconocen. Es decir, uno cambia no en su esencia, pero cambia en sus maneras de comportarse. Por lo tanto, uno se convierte en una persona muy diferente. El proceso de individuación te cambia, no solamente interiormente, sino exteriormente. La entrega a Dios, si uno lo quiere decir religiosamente, te cambia. Si uno no cambia, es simplemente porque no ha hecho esa conexión, ¿no? ¿Estás conectado con lo infinito? Era la pregunta de Jung. Si la respuesta es no, bueno, vas a ser el mismo tipo 50 años después. La dificultad está en que ahora hablamos del hombre nuevo, dice Jung, de la persona que nace del Espíritu Santo. Ya no es lo concreto, sino lo sutil. Nacer del Espíritu Santo es ser un hombre nuevo. Por eso no es reconocido, es nacer del Espíritu. Isis remembró, volvió a juntar los miembros cortados, a Osiris, lo untó con aceites, lo embalsamó y convirtió un cuerpo muerto en uno inmortal. Y esto toma 40 días, 40 días, que tiene que ver con todo esto de la cuaresma también. En Génesis, fíjese, Génesis 53, Génesis último capítulo, 53, dice, el proceso para embalsamarlo tardó unos 40 días, que es el tiempo requerido. Los egipcios, por su parte, guardaron luto por Israel durante 70 días. Entonces, 40 días era el tiempo que se tardaba en el proceso de embalsamamiento en Egipto, los egipcios. Entonces, desde la muerte de Osiris o Cristo hasta su resurrección, ocurren 40 días. Jesús, cuando se le aparece a sus discípulos hasta que asciende a los cielos, pasan más o menos unos 40 días, que es el tiempo que se requiere para juntar todos los miembros y embalsamar, que es lo que hizo Isis. De la misma manera, María en la piedad está volviendo a juntar
abrazándolo, ¿no? Volviéndolo a unir. Luego lo entierra como si lo metiera dentro de un sarcófago, lo embalsamara y después, 40 días después, él resucita, en el sentido de, no resucita, asciende a los cielos. Entonces, la nigredo, que significa la negrura, ¿no? Que es un proceso alquímico, tiene que ver con la noche. Es como cuando uno mete una semilla bajo tierra, la semilla está oscura, está en un proceso que se conoce como nigredo. Y cuando esa semilla finalmente da su fruto, ahí es lo que se entiende como el día. Y a eso se le llama el Benedicta Viriditas. Significa la bendita verdura, no, verdura no, verdor, bendito verdor. Viriditas tiene que ver con el verdor. Entonces, eso es la rubedo, es el sol con toda su rojez, con su intensidad, contrario a la nigredo, que es la oscuridad, el momento de que la noche es profundamente oscura. Puedes sumarte al nuevo grupo de Telegram de la Espada de Damocles. Para eso solo tienes que descargarte la aplicación para el sistema operativo que tú utilices en el móvil o en el ordenador, en la computadora. Una vez que te lo descargas, puedes, llenando los datos que te pide, entrar y buscar mi alias, que es Pablo Veloso, y una vez que lo encuentras, me dices, hola, ¿qué tal? Soy fulano o fulana de tal, y quiero entrar en el grupo de la Espada de Damocles. Inmediatamente te envío un enlace de invitación y ya estás dentro del grupo. Es un grupo donde compartimos material, donde vemos las últimas novedades de la espada y donde nos conocemos entre nosotros los damocleanos. Un grupo muy divertido, muy profundo, muy valioso, realmente Te va a gustar. entonces, cuando, por ejemplo, en el capítulo 15 de la primera carta de los Corintios, Pablo explica la resurrección, nos habla de este proceso, de estar metidos bajo tierra, uno tiene que apartarse. Cuando uno está en la tumba, bueno, uno, por ejemplo, en la Argentina existe una expresión que es que la persona que está en la cárcel es un tumbero, está en la tumba, la cárcel es la tumba. Porque claro, estás ajeno a todo, la vida sigue y vos estás ahí, estás en un lugar oscuro, en un lugar donde no tenés las expresiones comunes creativas que podés tener siempre, estás guardado. Esa es otra expresión también, estoy guardado o estuvimos guardados, quiere decir que estuvimos presos. Entonces el grano necesita estar bajo tierra, oculto, apisonado, inmovilizado, incómodo, imposibilitado, ausente del mundo. Todo el mundo dice, ¿el grano? ¿Qué grano? No vemos nada. El grano se perdió, no sabemos dónde está. Hace un montón que no lo vemos. Y un día, empieza a aparecer un brotecito, una ramita verde, que es la Benedicta viriditas, ¿no? El bendito verdor. Y empieza a aparecer y poco a poco sale una planta. Y uno cuando mira la planta, claro, tiene la idea del grano. Yo sembré un grano ahí. Y entonces miro la planta y digo, ¿y esto qué es? ¿Y el grano? Y el grano me dice, hola, ¿qué tal? Habla con la misma voz del grano. Y yo digo, veo la planta y no me coincide la idea de el grano con la voz del grano, ahora una planta con la misma voz del grano. Digo, no sé, ¿quién sos vos? ¿Se da cuenta? Lo mismo pasa cuando uno tiene un proceso de transformación. Entonces, dice en Corintios, en la primera de Corintios capítulo 15, dice Pablo, ahora hermanos quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos. Espere que quiero ver aquí. Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven. A ver, vamos a ver. Aquí. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, como dicen algunos de ustedes, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Si entendemos resurrección como levantarse de la tierra como un zombi, hay que tener mucha fe para eso y tener unas ideas muy sólidas, ¿no? Pero yo le estoy hablando de otra resurrección en este caso. De la resurrección en el sentido de la transformación,
¿no? Como la oruga se transforma en mariposa, está resucitando de su muerte de oruga para nacer como mariposa. Usted está resucitando de su muerte, de haberse metido en esa nigredo, en esa oscuridad y haber sido mortificado por emociones, que de repente le dio una angustia, una depresión, una fobia que lo apartó de todos sus amigos y que nadie lo entendía y que se vio expuesto a todas estas vorágines de lo psicoideo. Y si usted es un tipo sin conciencia y sin preparación para entender todo esto, simplemente la va a pasar muy mal y va a esperar hasta que se le pase, y más o menos normalmente se pasa. Y si no, se va a tomar unas pastillas. Pero si usted es un tipo consciente, esta nigredo va a ser sumamente fructífera y va a dar la benedicta viriditas, la bendita, el bendito verdor. Entonces dice Pablo, y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Es decir, si todo esto no produce una transformación, una resurrección, ¿para qué estamos todos acá? ¿De qué estamos hablando? Dice Pablo. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no hubiera ocurrido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. La pregunta entonces, ¿los muertos resucitan? Depende. Si yo tengo conciencia de lo que estoy haciendo, voy a resucitar como una benedicta viriditas. Ahora, si no tengo conciencia y simplemente estoy sufriendo una depresión, más que resucitar voy a volver a ser lo que era. Voy a salir de la tumba como pueda y me voy a arrastrar para volver a ser el mismo tipo de antes. Voy a querer seguir siendo grano, no voy a querer morir y ser planta. Dice, en este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. O sea, si usted, confiado de todas estas ideas, se entrega a un proceso de mortificatio, de nigredo, ¿no? De depresión, de lo que usted le agarre, le dé, el arquetipo que se le manifieste, y todo esto era una gran mentira y no pasa, bueno, entonces dice, estamos todos perdiendo el tiempo y están perdidos los que murieron en Cristo. Morir en Cristo es entrar en el inconsciente confiado de que esto es así, ¿no? Transitar este camino con esta actitud. Entonces esos estarían perdidos, dice. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Es decir, si esto de lo que estamos hablando vale solo para la máscara, para la persona, para triunfar en la vida y que me vaya bien en los negocios, de poco nos vale, dice él. En realidad esta verdad tiene que valer para después de la muerte, para transformarnos realmente, para la metanoia, la transformación de una persona. Dice, de hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. El primer hombre fue Adán. Por ese hombre vino la muerte, por el segundo hombre viene la resurrección, es decir, el antropos, ¿se acuerda? El antropos universal. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden. A ver si dice algo más. Bueno, sigue desarrollándolo. Porque en algún momento también habla de... aquí, por ejemplo, tal vez alguien se pregunte, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vendrán? ¿Qué tontería dice? Lo que tú siembras no cobra vida a menos que muera. Es decir, la mayoría va a pensar, bueno, si yo muero como grano, voy a nacer como grano, ¿no es cierto? Es decir, voy a seguir siendo el mismo, no vaya a ser que me cambien. Eso sería como entrar a terapia con un psicólogo y decirle, Doctor, yo tengo una depresión galopante que me impide salir de mi casa. Pero lo que quiero saber es esto, cuando yo haga todo el proceso psicológico o terapéutico y usted me dé el alta, yo voy a volver a ser el de antes, ¿no? no, la respuesta es no. Si usted quiere volver a ser el de antes, no inicie el proceso terapéutico. Si usted quiere ser el de antes, el de siempre y seguir siempre igual, no vaya hacia Dios. No se acerque a estas cosas profundas, evítelas. Había un tipo que siempre quería encontrar a Dios, ¿no? O lo inconsciente, si usted quiere. Y un día tuvo un sueño donde un ángel venía, se lo llevaba a los cielos, a un palacio celestial,
le hacía subir por unas escaleras de oro hasta llegar a una puerta de oro también que ponía con unas letras así muy rimbombantes la palabra Dios. Lo dejó ahí al tipo y se fue el ángel y le señaló la puerta. El tipo pensó, esta es la mía. Toda mi vida estuve buscando a Dios. Acá tengo la puerta, la abro y está Dios ahí y ya está, soy feliz para siempre. Entonces sube rápidamente los escalones, pone la mano en el picaporte y va a abrir y se detiene. Y dice, momento, si yo abro acá, todo se va a acabar. Yo estoy tan acostumbrado a buscar, es decir, creé una máscara, una rutina de soy el buscador y ante cada uno que me presentaba yo le decía, ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Me llamo Juancito, el buscador de Dios. ¿cuánta gente hay que se autodefine como meditadora, no sé, buscadora espiritual, qué sé yo, alma en busca de evolución y transformación, qué sé yo? Y cambiar, morir a eso es muy fuerte. Porque si yo muero a eso, ¿qué soy después? Tengo que empezar de nuevo. Entonces el tipo, cautelosamente, retrocedió sobre sus pasos, se volvió a su casa y siguió buscando a Dios por todos lados y diciéndole a todo el mundo que él era un buscador de Dios. Pero ahora sabía que el único lugar donde no tenía que meterse era ese, porque ahí sí estaba. ¿Se da cuenta? Entonces Pablo dice, eh, bueno, no lo voy a leer ahora porque es muy largo, pero habla de eso, de que uno no resucita con el mismo cuerpo de antes, hay un cuerpo espiritual. Esas preguntas, dice él, de preguntas tipo, pero si yo me falta una pierna en esta vida, cuando resucite me la van a reponer. Esas son preguntas como esta que le digo, como ir al psicólogo y decirle, mire, estoy hecho un desastre, depresión, angustia, fobia. Cuando termine y usted me dé de alta, voy a ser el mismo de antes, ¿no? No, no. Si usted viene acá es para cambiar. De la misma manera, si yo voy a Dios, me abro espiritualmente y me encuentro con que quiero ser lo mismo, quiero que no me cambien, ¿para qué voy? ¿Para qué voy? Para descargar nuestros programas grabados, puedes hacerlo a través de nuestra web www.espadaweb.blogspot.com. Puedes comunicarte a través de Twitter, @PabloJVeloso, enviarnos un correo a info@espadaweb@gmail.com, donde puedes contarnos opiniones, preguntas, sugerencias. También puedes participar y sumarte a nuestro grupo de Facebook llamado La Espada de Damocles. Puedes compartir nuestro programa libremente por la red y también subirlo a tus propios canales. Pero sobre todo, ¿sabes qué? No te lo puedes perder. Cristo dijo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? ¿No? ¿Por qué me has abandonado? En realidad estaba citando un salmo muy famoso que dice, como dice, la mansa Mactani, Eli, lama sabactani. ¿Qué quiere decir eso? Dios, ¿por qué me abandonaste? O Padre, ¿por qué me abandonaste? Esta es la desolación por haber fallado. La desolación por haber fallado. Él sintió que hizo todo lo que tenía que hacer, ser buen tipo, buscar el amor, amar al prójimo. Es decir, buscó la blancura durante toda su vida y aquí sintió que se le vino encima la sombra, ¿no? Se le vino la oscuridad, se le vino la sombra encima. Todo lo psicoideo le apareció a comérselo. De hecho, él en este salmo, si uno lo lee, que es el salmo, si no me equivoco, es el 22, que habla de me persiguen, es Señor, Señor, Señor mi Dios, ¿por qué me abandonaste? Las palabras que lanzo no me salvan, de día clamo y no me atiendes, de noche mas no encuentro mi reposo. Y después sigue desarrollando como que me persiguen como perros, se reparten mis vestiduras, todo lo que él cumplió, es decir, se arquetipizó, ¿no? Entonces él llevó toda una vida dedicada al bien y la sombra ahora lo estaba destruyendo. Claro, cuanto más bien uno pretende, más bueno uno pretende ser, más sombra va creando. Luego resucitó en cuerpo celestial justamente gracias a esta polarización. Y aquí está, pero el misterio más grande que existe. Este es el corazón de la cosa. Resucitó en cuerpo celestial, acuérdese, transformado, metanoia,
irreconocible para los demás. ¿Por qué? La cuestión es en el por qué. ¿Por qué? Por la polarización. Entonces ahora le voy a contar cuál es el axioma cristiano que es nuestro modus operandi de todo el mundo occidental. Fíjese, el modus es este. 1. Sé bueno. Entonces uno se esfuerza por ser bueno. Supóngase que usted diga... Pero yo no soy religioso. Vale, no importa. Usted le dicen sea buen ciudadano, buen padre, no debe hacer tal cosa, no debe hacer tal otra porque está mal, no se ven bien en nuestra cultura. Compórtese bien. Sé bueno, eso es ser bueno. Luego viene, como consecuencia de eso, acumula sombra. Claro, si yo quiero ser bueno, ¿qué hago con todo lo que no es bueno en mí? O que no cuadra con el molde. Bueno, se acumula como sombra. Tengo dos opciones, o la acumulo bajo la alfombra, o se lo proyecto a otro. Y empiezo a decir, los otros son, ¿no? Los orientales, los árabes, los extranjeros, los del barrio de al lado, el vecino, mi esposa, ¿no? Yo puedo proyectarlo en cualquier lado. Es el otro. Entonces acumulo sombra. Entonces vamos bien, ¿no? Primer punto, trato de cumplir un esquema, ¿no? Que me postulan como lo ideal, un ideal. Eso genera sombra en cantidades infinitas. Luego, la tercera cosa, primera es sé bueno, acumula sombra la segunda. La tercera es aguanta. Porque cuando uno va y se queja y dice, disculpe, dice por ejemplo así, disculpe, estuve haciendo lo que me dijeron, ¿vio? De ser bueno, de, bueno, acumular sombra, se me fue acumulando y ahora me está volviendo loco la sombra, ¿qué hago? Respuesta del sistema. Bueno, usted tiene que aguantar porque así son las cosas, señor, así son las reglas acá. Y si no, rellene ese formulario y venga en una semana. Aguante, señor, aguante. Acá todos aguantan. Eso es lo que suele pasar. Siguiente cosa que pasa, punto 4, la sombra te alcanza. Llega un punto que es imparable. O bien te sale de dentro de una manera, porque la metiste bajo la alfombra y te sale en forma de enfermedades, arranques de ira, ¿no? De repente te salta la ficha por cualquier lado, explota la olla a presión. La sombra te alcanza. Sé bueno, acumula sombra, aguanta, la sombra te alcanza. Siguiente punto, enantiodromía. Enantiodromía significa que no solo te alcanza la sombra, sino que ahora se desató la batalla, ¿no? Te confrontaste con el enemigo, apareció gente que ahora te está maltratando, todo lo que vos intentaste dejar fuera te viene encima, o bien desde dentro en forma de una imparable y paralizante angustia, depresión, sin sentido de vida, crisis existencial, todo. Quinto punto. ¿Cuánto vamos? Sé bueno, acumula sombra, aguanta, la sombra te alcanza, enantiodromía. Sexto punto. Sexto punto, no te identifiques con nada. Cuando esto pasa, el punto anterior era la enantiodromía. Eso es la crucifixión. Aparece la sombra de una manera tan brutal que no sabes qué hacer. Y te quedas paralizado. Te paraliza la angustia, la depresión, como dijimos. ¿Qué haces en ese momento? No te identifiques con nada. No identificarse significa no enfadarse porque te esté pasando, no intentar salir del asunto. Quédate ahí. Quédate ahí. Es lo que llaman los hindúes la actitud de sakshi, de testigo, o lo que se hace en el budismo zen de observar sin juzgar, nada más. O se hace en la contemplación cristiana, ¿no? En la vertiente contemplativa, como en la nube del no saber, simplemente observar. Séptimo punto, el último, iluminación o individuación o arquetipación. Es decir, finalmente vos te convertís en Yahvé, te convertís en aquello que se permite vivir con la coexistencia de esos dos opuestos, la sombra y vos, sin problemas. Inicialmente, el camino inicial era yo quiero ser uno de los dos polos, el blanco. Entonces, inicialmente generas un negro. Por el momento es controlable. Después el negro se empieza a enfadar
empieza a molestar un poco, aguantá. Era el tercer punto. El cuarto es, el negro te alcanza. Llega un punto que te alcanza y ya te fastidia mucho más. En el quinto se desata la enantiodromía. El negro, la sombra viene y te cae encima de 1000 formas, externas e internas. Eso te paraliza. Si no te identificas con nada, pasas al segundo paso, al último paso, que es la coincidencia opositorum, el ser capaz de entender, de mirar con la mirada de Dios, que Satán y Cristo coexisten. Si te identificas, generas otra vez más sombra y volves al punto inicial. Sé bueno y se arranca todo de nuevo. Llegar a la iluminación no es el fin tampoco del camino, porque siempre queda algo de sombra. O sea, si te identificas con algo que es en el punto anterior, volvés a crear más sombra brutal y cada vez es más brutal hasta que es insoportable. Es una locura, un infierno. Iluminarse, arquetiparse, no quiere decir que se acabe esto, porque la vida necesita moverse, pero ya no lo hace con tanta intensidad. Esa es la diferencia. Vamos a ver hoy hasta aquí y continuaremos en el próximo programa, que ya nos queda por delante el Pentecostés y la Asunción de la Virgen. Ya muy, muy, muy poquito, así que ya nos despedimos para el próximo programa. Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros la próxima vez que escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir.